Esto es el Semanario Noticias con Alan García. Quiero darle las gracias por acompañarnos en una emisión más del Semanario Noticias, el lugar donde sin duda usted estará enterado de lo que acontece en México y el mundo. Mi nombre es Alan García y este es el avance informativo. La Cámara de Diputados ya tiene presidenta. Aeropuerto en Pekín reanuda sus vuelos. México avanza en una vacuna contra el SARS-CoV-2. AMLO retira fuero a expresidentes. El 27 veces campeón del mundo se suma a una victoria más. La Cámara de Diputados ya tiene nueva presidenta. Por mayoría fue elegida Dulce María Sauri como representante general de los diputados. Nuestro compañero José Antonio Azuara nos tiene una breve reseña de su historia en la política. Nueva presidenta en la Cámara de Diputados. De extracción priista, fue presidenta de ese partido de 1999 al 2000, aunque de manera interina fue la primera mujer que ocupó la gobernatura de Yucatán. Durante su carrera política ha ocupado cargos como diputada y senadora, representando su estado natal, Yucatán, en el Congreso de la Unión. En ese mismo estado, fue nombrada en 2017 directora regional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es socióloga, egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene grados de maestría y doctorado en Historia. Gracias por la confianza. Encabezar la mesa directiva es un honor y una gran responsabilidad que cumpliré con prudencia, tolerancia y respeto para todas y todos mis compañeros diputados, dijo en el Pleno luego de su nombramiento. Para Semanario Noticias informó José Antonio Azuara. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana envió un documento a la Administración de Petróleos Mexicanos, a la dirección para ser precisos, donde les hace saber que están realizando una serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo y están amenazando con realizar paros de labores. Lo que no saben los trabajadores, los miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es que las violaciones al contrato colectivo de trabajo no son de hoy. Llevan más de 25 años permitiéndose por el sindicato que se realicen estas violaciones a los derechos de los trabajadores. Pero como el gobierno ha cambiado y se ha citado a nuevas elecciones futuras que ya no están muy lejos de llevarse a cabo, el sindicato quiere ahora sí decir que está representando a su gente y filtró este documento donde dio a conocer estas violaciones. Vamos a ver este material. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana envió un oficio al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Lopeza, para externar su preocupación ante la gran cantidad de temas que presentan rezago, desatención o incumplimiento en la operación, mantenimiento, administración y temas complementarios de la empresa y sus organismos subsidiarios, que podrían desembocar en un paro inminente de las instalaciones de la petrolera. El oficio SIA-314-2020, con fecha del 20 de agosto del año en curso, advierte de potenciales violaciones al contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad e Higiene de Pemex, y advierte que hoy la empresa se encuentra en serios problemas, por lo que resulta urgente realizar acciones que ayuden a resolver la situación que se presenta, y una de esas es, precisamente, el cumplimiento al pacto laboral que nos obliga tanto a la administración como al sindicato a sumar esfuerzos y hacer de Pemex la empresa orgullo de todos los mexicanos. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. Bien, pues ahí tiene usted esta información donde ahora sí a los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana les urge defender los derechos de los trabajadores. Ahora sí están diciendo que Petróleos Mexicanos está violando los derechos de los trabajadores y no está cumpliendo con el contrato colectivo de trabajo. Más de 25 años llevan estas violaciones y hasta ahorita se van dando cuenta. ¿Por qué? Porque se avecinan unas elecciones donde ya las cosas han cambiado, ya no van a ser las elecciones como en antaño, donde el voto tenía que ser por escrutinio o a mano alzada. Ahora van a ser elecciones con voto secreto y bueno, pues se me hace que temen por ahí perder las elecciones y por eso están queriendo alzar la voz y decir, ahora sí estamos defendiendo a los petroleros. Bien, vamos a más información. Como un hecho histórico calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pueda retirar el fuero a los presidentes de la República. Vamos a ver este material. Un hecho histórico, quitar el fuero al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El titular del Ejecutivo Federal confió en que esta reforma constitucional pueda ser aprobada en el Senado y de ahí ser votada en los congresos locales para su posterior publicación. Al calificarla como un hecho histórico, Andrés Manuel López Obrador se congratuló de la aprobación ayer en la Cámara de Diputados de su iniciativa de quitar el fuero al presidente de la República y que éste pueda ser juzgado por cualquier delito. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal confió en que esta reforma constitucional también pueda ser aprobada en el Senado y de ahí ser votada en los congresos locales para su posterior publicación. El mandatario manifestó que espera, siguiendo este aval, se pueda quitar el fuero a otros funcionarios públicos para que estemos en igualdad de circunstancias. Es un hecho histórico el que se apruebe el quitar este fuero al presidente, dijo. En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en espera de esta aprobación en San Lázaro se pueda seguir el ejemplo y quitar el fuero a otros puestos públicos. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. Está avanzando en la investigación para contar con su propia vacuna en contra del COVID-19. Ya está bastante avanzado y se piensa ya realizar pruebas en animales. Vamos a esta información. En la carrera de la vacuna mexicana contra el COVID-19, el laboratorio Avimex desarrolla el proyecto más avanzado de entre los 4 que son apoyados por el gobierno mexicano. Al realizar estudios preclínicos en ratones, el desarrollo en el que también colaboran el IMSS, la UNAM y el CINVESTAB ha tenido resultados alentadores, por lo que ya se alistan a iniciar la fase clínica en humanos. Adelantó Constantino López Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica de Inmunoquímica del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. En el ensayo preclínico, inmunizando 2 veces la vacuna induce anticuerpos neutralizantes. Después se retan animales y son protegidos. No tienen presencia del virus en los pulmones y no se ha observado incremento en la enfermedad mediada por anticuerpos en los preclínicos, informó López Macías, quien es considerado uno de los mayores expertos en inmunología y desarrollo de vacunas del país. Para Semanario Noticias, Mario Echeverría. Se recuperan en México tras la azotada de la pandemia en nuestro país una gran cantidad de empleos. Empleos que habían sido perdidos porque las empresas no les permitían abrir y les dijeron que redujeran su personal y muchos habían perdido. Pero el INEGI dio a conocer que estos empleos se están retomando. AMLO presume recuperación de empleos. El mandatario señaló que según el INEGI se recuperaron 1.500.000 en julio, mientras que el IMSS indica que se ganaron 2.930 fuentes de trabajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que a pesar de la crisis económica generada por el COVID-19, según datos del INEGI, en el mes de julio se recuperaron 1.500.000 empleos, mientras que señaló que según el IMSS, en el primer día de septiembre se recuperaron 2.930 fuentes de trabajo. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal informó que personal de la presidencia le pasó un acordeón sobre estas cifras. En Palacio Nacional, el mandatario recordó que de marzo a julio se perdieron empleos, pero en agosto ya se comenzaron a recuperar 90.000 fuentes de trabajo. Después de casi 5 o 6 meses, pegándole a los 6 meses que el aeropuerto de Pekín fue cerrado a vuelos internacionales, este reabrirá tras el declive de la pandemia y que han bajado las restricciones. Vamos a esta información. China permitirá que lleguen vuelos internacionales directos a Pekín. Luego de que los vuelos a la ciudad china se suspendieron el 23 de marzo debido a la pandemia, la Administración de Aviación informó que China permitirá que a partir del jueves lleguen vuelos internacionales a Pekín. Mientras tanto, la plataforma COVAX busca garantizar un reparto equitativo de la vacuna al primero inocular a la población de alto riesgo de cada país, algo que muchos expertos consideran clave. Para el Semanario Noticias, Román Gustavo. Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le importan las críticas de los demócratas que han hecho hincapié en que no debe de ser el ejército quien disipe los disturbios que se han presentado tras el asesinato de una persona de color en una ciudad de Estados Unidos. Pero al presidente Donald Trump dice que a él no le importa y mantendrá al ejército. Trump defiende que solo el ejército puede sofocar la ola de disturbios. Desafiando a los demócratas que gobiernan la ciudad y el estado, además del resto de sus críticos, el presidente Donald Trump visitó ayer Kenosha para dar personalmente las gracias a los 1.500 soldados reservistas de la Guardia Nacional que han sofocado los disturbios y saqueos posteriores al tiroteo policial, ocurrido el pasado 23 de agosto a Jacob Blake, un hombre de raza negra que se encuentra en estado grave. La violencia acabó en cuanto la Guardia Nacional puso el pie aquí, dijo el presidente estadounidense al llegar a la ciudad de Wisconsin, en la que han muerto 2 personas en las protestas raciales posterior a la agresión a Jacob Blake, informó para el Semanario Noticias Román Gustavo. Los migrantes en Estados Unidos que quieran regularizar su situación y que vayan a ser residentes permanentes en ese país van a ser sometidos a muchas pruebas y les van a tomar exámenes, incluso muestras
de ADN, pues el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, así lo decidió, pues quiere tener a todos bien checaditos. La administración Trump planea recopilar muestras de ADN y otra información biométrica de los migrantes legales. El gobierno que preside Donald Trump planea exigir más datos biométricos a los inmigrantes que hayan solicitado o recibido la residencia permanente o un permiso de trabajo para garantizar la investigación de antecedentes antes de convertirse en ciudadanos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración recabará la información, incluyendo escaneos faciales y del iris de los ojos, grabaciones de voz y en algunos casos el ADN de aquellos que soliciten vivir o trabajar en el país, dice un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Informó para el Semanario Noticias, Román Gustavo. Todo lo que acontece en el mundo del petróleo en el Semanario Noticias lo tenemos. Es momento de ir a las breves petroleras. Precios de la gasolina y petróleo, poco afectados por el azote de Marco y Laura en las costas de Estados Unidos. Dos ciclones tropicales, Marco y Laura, afectan esta misma semana la costa sur de los Estados Unidos. En condiciones normales, haría que los precios del petróleo y la gasolina se dispararan. Pero en tiempos de coronavirus, las cosas son diferentes, destaca el analista jefe de Petróleo Oil Price, Information Service. Los precios promedio de la gasolina han subido solo 1 centavo con respecto a la semana pasada, situándose en $2.19 por galón regular. Según las cifras del AAA, los precios del petróleo subieron solamente 1% en las primeras operaciones de este lunes. Producción de petróleo en México cae mínimos históricos en julio. La producción de crudo nacional registró 605 millones de barriles por día durante julio, lo que significa el nivel más bajo en 40 años, de acuerdo con el reporte de producción de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH. Precio del petróleo avanza por caída de inventarios en Estados Unidos. Los precios del crudo también eran impulsados por el mayor optimismo sobre la recuperación económica. El precio del petróleo sube y marca un tercer día de ganancias, impulsado por un reporte que mostró que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron la semana pasada y por mayores esperanzas de una recuperación tras la crisis por la pandemia del coronavirus, el barril del petróleo Brent subió 32 centavos o 0.7% a $45.90 en su tercera sesión de avances. Informó para Semanario Noticias Augusto Peloni. La sección de deportes la tenemos también en el Semanario Noticias. Vamos a la información que nos tiene preparada nuestro compañero Piero Andati en el mundo de los deportes. Estos son los deportes en el Semanario Noticias. Mi nombre es Piero Andati y arrancamos con la información. El Mallorca se impone ante Lugo en un amistoso en el Estadio Oceao y a pesar de que Lugo con muchos jugadores de la filial diera la cara, finalmente los bermellones daban el decisivo anotando 1-0 en la jornada, demostrando así su superioridad. El campeón de Montesa Honda comienza el mundial al aire libre con una sólida victoria en la primera prueba francesa. Por si fuera poco, queda demostrado que se necesita mucho más que un parón de meses por culpa de una pandemia mundial para que las cosas cambien en un deporte dominado por un mismo campeón durante tantos años que es fácil perder la cuenta. Y es que en el trial, en este caso en su mundial al aire libre, la nueva normalidad es calcada a la vieja usanza, pues con Tony Boao al frente haciendo lo que él quiere e imponiéndose a sus 11 rivales por detrás, se perfila nuevamente demostrando que no tiene contendiente alguno que pueda arrebatarle el título que hasta hoy sigue sosteniendo con dedicación y orgullo, pues el 27 veces campeón del mundo ha llegado al Trial de Francia para seguir demostrando de lo que es capaz. Los anillos del Super Bowl siguen siendo piezas muy buscadas por los grandes coleccionistas y una nueva joya se acaba de vender. El anillo que los New England Patriots le dieron a Josh Gordon por el 53º Super Bowl entró en una subasta en la que se vendió nada menos que en $138,000. Aunque Gordon no estuvo con el equipo de Belichick en el juego del 2019 ante los Rams debido a una suspensión, fue acreedor a su propio anillo tras haber estado en 12 juegos de la temporada. Y esto fue la información deportiva del Semanario Noticias. Regresamos al estudio con Alan García. Mi nombre es Piero Andati. Tenga usted un excelente inicio de semana. La sección más esperada por ustedes que nos acompañan cada semana en el Semanario Noticias, sin duda son los espectáculos. Y ya nuestra compañera Simone O'Neill está preparada para darnos a conocer lo que acontece en el mundo de la farándula. Este es el mundo de la farándula. Yo soy Simone O'Neill y esta es la información. Emocionan ahí la liberación del catálogo de RBD. Hace más de una década que el grupo musical RBD se desintegró, pero su legado musical ha continuado a través de sus temas.
mismos que hasta la fecha no habían podido llegar a las plataformas digitales. Sin embargo, esta situación ha cambiado, pues por primera vez, los 6 discos de estudio de la banda llegarán a plataformas digitales como Spotify, quien incluso ha creado diversas listas para que los fanáticos puedan escuchar a su grupo pop favorito. Noticia que enloqueció a los fans desde hace más de una semana, pues ahora encontrarán playlists DCs para cada uno de los integrantes, lo que revivirá los éxitos de uno de los fenómenos pop más grandes de la pasada década. La playlist DC's RBD contará con videos exclusivos con anécdotas de la banda. Me pone muy feliz por todos los fans que han estado con RBD todos estos años y que han luchado por este momento. Estoy segura que traerá mucha alegría en estos momentos, comentó Ana. Lady 3 pesos se disculpa. No quise insultar un platillo tan rico como el chicharrón. ¿Recuerdas a Lady 3 pesos? Se trata de la mujer que fue bautizada con ese apodo en redes luego de que insultara a guardias de seguridad de un supermercado al que no le permitieron la entrada. Tuve un pequeño altercado con el personal de seguridad de un Walmart, a quienes ofendí, insulté y grité. Quiero disculparme con estas personas que se preocupan por cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos. Tampoco quise insultar un platillo tan rico como el chicharrón en salsa verde. Es un platillo delicioso, el cual he comido con mi familia. Fue un chiste de pésimo gusto. Amo a mi país. Fue una forma muy sarcástica y muy estúpida de expresarme con los guardias de seguridad. Falleció Manuel El Loco Valdés tras una larga lucha contra el cáncer. Durante las últimas semanas, el comediante se enfrentó a varios problemas respiratorios, lo cual lo llevó, lamentablemente, a fallecer a la edad de 89 años, la madrugada de este viernes 28 de agosto en su casa en México a las 3:40 de la mañana, confirmó su hijo, Marcos Valdés, quien también detalló que los restos del gran ícono del cine mexicano serán velados en Sullivan a partir de las 11 de la mañana. Y con eso concluimos los espectáculos de la semana. Informó para el Semanario Noticias Simone O'Neill. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en una emisión más del Semanario Noticias. Nos vemos la próxima semana. Me retiro, no sin antes recordarle que en su pantalla en estos momentos están apareciendo el medio de contacto con el cual usted puede dirigirse con nosotros para cualquier inquietud que tenga, cualquier comentario. Nosotros lo vamos a estar revisando, lo vamos a tomar muy en cuenta. En este momento están apareciendo. Nos vemos la siguiente semana en una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue el Semanario Noticias con Alan García.